Señor les bendiga, con ustedes el hermano Antonio Pérez, siervo de Jesucristo y amigo de todos ustedes. Hoy vamos a tratar otro tema para la edificación y para el buen conocimiento de la doctrina de mis hermanos cristianos evangélicos. Bien, vamos a tratar el tema sabático. ¿Por qué los cristianos evangélicos no guardamos el sábado? Antes de que surgiera el adventismo del séptimo día, nadie guardaba el sábado. Todas las iglesias cristianas, del índole que sean, pues todas guardaban el domingo, todas se congregaban en domingo, toda la sociedad paraba de sus actividades el domingo y no había problemas con eso. Entonces, cuando surgió el adventismo del séptimo día, entonces este consenso unánime de todas las denominaciones evangélicas quedó roto, quedó truncado. Entonces es realmente trágico de que dentro de la sociedad occidental, pues algo que estaba claro, algo que todo el mundo compartía, pues ahora resulta que hay un grupo y detrás de ese grupo otros que surgieron posteriormente, como la Iglesia Bautista del Séptimo Día, como los falsos judíos mesiánicos, como los actuales shemaínes y otros grupos más, pues se han unido a este error. Entonces, vamos a tratar en este vídeo por qué los cristianos evangélicos no guardamos el sábado. Bien, ¿qué argumento tienen los adventistas del séptimo día para decir que hay que guardar el sábado porque ellos guardan el sábado? Bien, ellos dicen de que guardar el sábado está contenido en el cuarto mandamiento del Decálogo. Y por lo tanto, como el decálogo es la expresión de la ley moral de Dios, entonces hay que guardar el sábado, porque es un mandamiento más. Entonces, de la misma manera que tú obedeces el mandamiento de no hacerte imágenes, de no mentir, de no tener otros dioses, etc., pues también hay que guardar el cuarto mandamiento, que dice que, bueno, que el día de reposo es el sábado. Entonces ellos se agarran, por decirlo de alguna manera, a que el cuarto mandamiento de la ley de Dios es el sábado y que ese mandamiento forma parte de la expresión de la ley moral de Dios, porque el decálogo es la expresión de dicha ley, de la ley moral de Dios. Bien. ¿Qué respondemos los cristianos evangélicos a esta argumentación? Bueno, la argumentación es equívoca, está equivocada. Entonces, nuestra respuesta consiste en que el decálogo, como expresión de la ley moral de Dios, es verdad, es cierto, pero que en el cuarto mandamiento hay un aspecto que es ceremonial. El cuarto mandamiento tiene dos aspectos. Uno, de contenido ceremonial o legal. Y, en segundo lugar, el cuarto mandamiento tiene un contenido moral. Entonces, si no se tiene en cuenta esta apreciación, se cae en el sabatismo. Entonces, ¿qué nos dice en Deuteronomio 5:6? Cuando habla de los 10 mandamientos. Dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿A quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo al pueblo de Israel, porque que yo sepa, mis antepasados no salieron de la tierra de Egipto, ni yo salí de la tierra de Egipto a través de ellos. Entonces, ¿a quién se está dirigiendo la palabra de Dios? Se está refiriendo al pueblo de Israel, al pueblo judío actual. Dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces en el versículo 13 y 15 dice: 6 días trabajarás
y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Pregunto, ¿nosotros los gentiles hemos sido siervos o nuestros antepasados han sido siervos en tierra de Egipto? No. Entonces, este mandamiento tiene dos cláusulas, tiene dos partes. Una moral que vamos a tratar y una ceremonial que también vamos a tratar. Entonces dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, es decir, que guardes el sábado, por lo cual, o sea, la razón por la cual tiene que ser guardado el séptimo día, es decir, el sábado, es porque Dios los sacó a los israelitas de la tierra de Egipto. Entonces, repito, hay dos vertientes del cuarto mandamiento. La primera vertiente es su carácter ceremonial o legal. Esto lo vemos, por ejemplo, en Éxodo, capítulo 35 y versículos 2 y 3, que dice así: 6 días trabajarás, mas el séptimo día os será santo. Es decir, está hablando del sábado. Día de reposo para el Señor. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Está hablando el pueblo de Israel. Entonces, y está prescribiendo una serie de normas para guardar el sábado. Entonces, este es el contenido ceremonial o legal del cuarto mandamiento. Entonces, este contenido ceremonial, si estudiamos los versículos 18 y 22 del mismo capítulo 35, vemos el contexto ritual ceremonial en el cual se da. Dice, versículo 18, la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Le está hablando al pueblo de Israel, saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces nos damos cuenta de ese contexto ritual ceremonial que rodea al séptimo día, al sábado. Dice, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Entonces nos damos cuenta, queridos hermanos y amigos que me escuchan, de que el séptimo día aquí en el versículo 22 nos está hablando ya del séptimo día, y vemos la contextualización ceremonial en la cual se está dando el mandamiento. Si ustedes quieren redundar y quieren profundizar en el carácter moral,
en el carácter ceremonial ritual del cuarto mandamiento, pueden consultar Levítico 23, 1 al 8 y Jeremías 17, del 21 al 22. Entonces, ¿qué es la ley moral? La ley moral es el fundamento o principio del fuero interno que debe regir nuestra conducta. Eso es la ley moral, el fundamento o principio del fuero interno del ser humano que debe regir su conducta, buscando el bien y la justicia al prójimo y hacia nosotros mismos. Es decir, que la ley moral de Dios nos dice lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es, por el contrario, la ley ritual o ceremonial? Pues es el conjunto de acciones ceremoniales que se realizan de forma reiterada y que poseen un valor simbólico o representativo. Se trata, pues, de acciones inscritas en un credo, una ideología o una tradición cultural específica. El sábado, con las leyes mosaicas, es un rito inscrito en la cultura hebrea, pero no en las culturas gentiles. Por lo tanto, el cuarto mandamiento, en su lado ceremonial ritual, corresponde al pueblo de Israel, pero no corresponde a la iglesia, no corresponde a nosotros los gentiles, ni mucho menos. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas dos vertientes que tiene el cuarto mandamiento. En cuanto a su vertiente moral, el cuarto mandamiento no ha sido abolido, porque es la expresión, es el trasunto del carácter de Dios. Y por lo tanto, eso no ha sido abolido, eso sigue vigente. Es un aspecto perenne que no está sujeto ni al tiempo ni puede ser abolido, porque es una verdad. Y vamos a tratar de qué se trata esa verdad. Pero sin embargo, específicamente que sea el séptimo día, es decir, el sábado, con todos los requisitos de la ley mosaica, por ejemplo, hemos leído que no se podía hacer fuego. Entonces todo eso ya es en el aspecto ritual ceremonial del cuarto mandamiento, y ese aspecto ya no tiene vigencia, o mejor dicho, esa vigencia repercute solamente en el pueblo de Israel. Entonces, el día específico del sábado, el sábado en sí es un día como otro cualquiera, en cuanto a su naturaleza. Es exactamente como cualquier otro día de la semana, el lunes, el martes, el miércoles, etc. Es el tiempo. ¿Qué es en sí el sábado? Como cualquier otro día de la semana, el tiempo de rotación de la Tierra girando sobre sí misma. Yo pregunto, ¿eso es algo moral? El que la Tierra dé un giro de 24 horas sobre sí misma, el giro de traslación, de rotación, perdón. El de traslación es el año, cuando la Tierra da una vuelta completa alrededor del Sol. Pero cuando la Tierra gira sobre sí misma, se llama movimiento de rotación. Entonces, el sábado es como cualquier otro día, eso no es un principio moral. Entonces, el tiempo de rotación de la Tierra girando sobre sí misma es exactamente de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Aunque lo resumimos en 24 horas, decimos, el día tiene 24 horas. Pero para ser más exacto, la ciencia nos dice que son 23 horas, 56 minutos
y 4 segundos, perdón. Eso, hermanos y amigos que me escuchan, no es un principio moral, sino un fenómeno sideral. Es un fenómeno sideral específico del planeta Tierra, ya que otros planetas, como por ejemplo Júpiter, gira sobre sí mismo, rota sobre sí mismo en un periodo de 10 horas, de solo 10 horas, y Marte en un periodo de 25 horas, una hora más y unos minutos que lo hace la Tierra sobre sí mismo, en 25 horas el planeta Marte, y en 10 horas el planeta Júpiter. Yo pregunto, ¿eso es un principio moral en sí? No. Luego entonces, la especificación de que se tenga que reposar, que descansar en el séptimo día, eso es algo ritual, es algo ceremonial, es algo específico de un pueblo. Dios se lo dio a un pueblo específico y por lo tanto conforma una cultura determinada a la cual nosotros los gentiles, nosotros somos ajenos a dicha cultura. Entonces, ¿dónde está el principio moral del cuarto mandamiento? Bien, el apartar un tiempo para la comunión con Dios. El ser humano, por lo menos un día a la semana, tiene que apartar un tiempo para la comunión y para la intimidad con Dios y su pueblo, y reposar el cuerpo y la mente del trabajo, renovando fuerzas espirituales, mentales y corporales. Entonces, Dios especificó a Israel que cumpliera el principio moral en el día sábado. Esto lo podemos leer en Deuteronomio 5, 13, 15. Pero los gentiles empezaron a guardar el principio moral del cuarto mandamiento el día de la resurrección del Señor, cosa que los judíos convertidos también observaban sin dejar el sábado. Que nos dice Deuteronomio 5, 13, 15. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Aquí vemos el principio moral dentro del mandamiento. Dice, mas el séptimo día es reposo al Señor tu Dios. Aquí ya vemos la cláusula o la vertiente ceremonial del mandamiento. Ninguna obra harás tú. Este es el principio moral. Ninguna obra harás tú. Dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ese es el principio moral del mandamiento. Eso es una verdad que atañe a todos los hombres. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, el hombre no es para el sábado es para el hombre. ¿A qué se refería? Al principio moral contenido en el cuarto mandamiento. Esa verdad no ha sido abolida en el nuevo pacto. Lo que sí ha sido abolido, porque es una sombra de la verdad espiritual que contiene el mandamiento, es el séptimo, la práctica mosaica del séptimo día, del sábado. Entonces, los principios morales del cuarto mandamiento que siguen vigentes para nosotros los gentiles son los siguientes. Primero, organización social del trabajo y el descanso. Segundo, cesación del trabajo. Tercero, descanso y recuperación de fuerzas. Tú no puedes maltratarte a ti mismo. Ni tu jefe, tu patrono, tiene que abusar de ti sin dejarte descansar ni siquiera un solo día a la semana. No.
Tú te vas a reventar a trabajar, tú te vas a enfermar si sigues de esa manera trabajando todos los días, y te vas a quemar mentalmente. Entonces, es un principio moral el descanso. Descanso y recuperación de fuerzas. Cuarto, comunión del matrimonio y la familia. Se necesita tiempo para que el esposo y la esposa estén juntos, tranquilos, dedicándose y centrándose el uno en el otro durante por lo menos un día a la semana de forma plena. Y también familiar, con la esposa y con los hijos, con el esposo y con los hijos. Y quinto, tiempo para el culto congregacional, Te debes congregar con otros hermanos en la fe ese día en el cual se descansa. Nosotros los gentiles lo hacemos el primer día de la semana y veremos por qué, en el cual nos reunimos con otros hermanos en la fe para dar culto al Señor. Necesitamos un día de reposo ritual del séptimo día. Bueno, ¿qué nos dice Hebreos, capítulo 4, del 4 al 11? Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay necesidad, por causa del nuevo pacto, de un día ritual del séptimo día, porque tenemos el verdadero reposo. Tenemos el verdadero reposo en Cristo, que se enteren los adventistas del séptimo día, en Cristo, del cual el sábado era una sombra, era un tipo, una representación del futuro reposo que nos iba a dar el Mesías, venido el Mesías, y habiéndonos dado el reposo, no tenemos que guardar el rito del séptimo día. Entonces, ¿cuál es la actitud de los evangélicos dispensacionalistas respecto al pueblo judío que cree que Jesús es el Mesías? Bueno, que el pacto y las promesas que Dios hizo con ellos les pertenecen y pueden observarlas sin imponerlas a los gentiles, a sus hermanos gentiles, a los gentiles creyentes, tal como decretó el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, cosa que rechazan mis hermanos amileniaristas. Mis hermanos amileniaristas pues rechazan esto, pero esta fue la actitud y la doctrina de la iglesia primitiva. Esto lo podemos leer y lo vamos a leer más tarde en el diálogo con Trifón, capítulo 47 y párrafo 1 al 2, y lo pueden encontrar ustedes en los padres apologetas griegos. Bien, ¿qué nos dice? Colosenses capítulo 2 y versículo 17. Dice, por tanto, le está hablando Pablo a los colosenses, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Nadie os juzgue en comida y en bebida. Y en eso también yerran los adventistas del séptimo día, que dicen,
que dicen que las leyes dietéticas del Antiguo Testamento que Dios prescribió a Israel también nos competen a nosotros los gentiles. Entonces, como dice la palabra del Señor, dice, esto dijo el Señor Jesús haciendo limpio todos los alimentos. ¿Y cómo es que Pablo dice aquí? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta. La Pascua, la fiesta de los tabernáculos, etcétera, luna nueva, o días de reposo. La palabra que ahí usa es sabaton. Entonces, todo lo cual, dice Pablo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nos damos cuenta cómo Pablo pone el séptimo día, sábado, los sábados de las semanas que transcurre a lo largo del año, dentro de las leyes ceremoniales como sombra de la realidad que tenía que venir. Pues bien, la palabra que aquí aparece es la palabra sabaton, y sabaton aparece 60 veces en el Nuevo Testamento. Solo en este caso, los adventistas dicen que no se refiere al séptimo día, sino que se refiere a otros sábados de la ley mosaica, que se refiere a las fiestas que también eran sabáticas, es decir, días de reposo, pero que no se está refiriendo al séptimo día. Eso es una falsa interpretación, porque a esos sábados ya se refiere Pablo cuando dice a días de fiesta, luna nueva. A estos sábados, estos son unos sábados determinados. Pero sin embargo, él especifica y dice o días de reposo. Y la palabra que usa ahí es la palabra sabaton, es decir, sábados. Entonces, se estaba refiriendo al séptimo día del cuarto mandamiento del Decálogo. Eso está claro. Pero ellos, por supuesto, cuando aparece esta misma palabra, sabaton, que aparece 60 veces en el Nuevo Testamento, en 59 ocasiones dicen sí, es el séptimo día, es el sábado semanal, pero ahí no, ahí dicen que no. Bueno, son totalmente inconsecuentes. Bien. El día de reposo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es el día de reposo en el Nuevo Testamento? Tenemos que entender que en la Iglesia Apostólica ya surgieron dos denominaciones. Nuestros amigos católicos romanos nos dicen que nosotros los cristianos evangélicos estamos divididos en muchas denominaciones. Pues bien, ya en la Iglesia primitiva surgieron dos denominaciones. ¿Cuáles? En primer lugar, la Iglesia judía, que nos dice en Hechos 11:18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este texto lo encontramos en Hechos 11:18, y es cuando Pedro da informes a la iglesia de Jerusalén. Nos damos cuenta que no era el Papa, puesto que estaba sujeto a la autoridad de los ancianos y del colegio apostólico. Entonces da informes a la iglesia acerca de la obra evangelística que acababa de hacer, cómo se habían convertido gentiles al Señor. Y está claro que la iglesia en aquel entonces, compuesta solamente por judíos, por israelitas, pues no les cabía en la cabeza que los gentiles entraran en el nuevo pacto. No les cabía en la cabeza. Ellos creían que si un gentil que tenía que ser salvo, tenía que pasar primeramente por la circuncisión, hacerse primeramente judío. Y una vez judío, entonces sí podía optar por recibir a Cristo y ser salvo. Entonces, ¿cuál fue la reacción
de aquellos israelitas cuando Pedro les expone cómo había predicado el evangelio a los gentiles y se habían convertido en casa de Cornelio. Dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces estaban sorprendidos. ¿Por qué? Porque había una iglesia que era judía. Bien, después estaba la otra denominación. Ahí empieza a surgir el embrión de la futura denominación posterior, que es la iglesia gentil, que nos dice en Hechos 15, 19 al 21. Dice, por lo cual yo juzgo, dice Santiago, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Yo repito, ¿por qué no se les dijo? Y que guarden el séptimo día, que guarden el sábado. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Nos damos cuenta que ahí no entraban los gentiles. Los gentiles tenían, por amor a sus hermanos judíos, que abstenerse de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esas eran las reglas para una buena convivencia con sus hermanos judíos que tenían que observar, pero no tenían que observar los días de reposo, ni muchísimo menos. Entonces, ¿cómo la Iglesia Apostólica empezó a guardar el domingo? ¿De qué forma se pasó de estar guardando el séptimo día? Porque era una iglesia judía y por lo tanto los cristianos judíos que habían aceptado a Jesús como su Mesías seguían yendo al templo, y eso pues lo vemos claramente en los Hechos de los Apóstoles, y seguían guardando el sábado porque eran judíos. Entonces, ¿cómo la Iglesia Apostólica empezó a celebrar el domingo? Bueno, pues esto fue un proceso gradual, esto no fue una cosa de un día para otro, no surgió un decreto en la iglesia de Jerusalén ni en la iglesia de Antioquía que dijera, bueno, pues ahora dejamos de guardar el séptimo día, el sábado, y empezamos a celebrar el domingo. No, eso no fue así, fue un proceso gradual. Entonces, el domingo, ¿qué es lo que hace? Celebrar la resurrección del Señor. Entonces, tenemos que ver, en primer lugar, que Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Por eso los cristianos lo llamaron domingo. La palabra domingo viene del latín dies domini, que significa día del Señor. Entonces, por eso es que al primer día de la semana se le llamaba dies domini, día del Señor, domingo. ¿Qué nos dice la palabra? Cuando pasó el día de reposo, o sea que ya el sábado había pasado, María Magdalena, la madre de Jacobo, y Salomé, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo del Señor. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Mas él le dijo, está hablando ahora, un ángel les habla a las mujeres en el versículo 6, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Nos damos cuenta de que el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana. Los judíos medían los días de sol a sol, de la puesta del sol a la salida del sol.
perdón, de la puesta del sol de un día hasta la puesta de sol. Entonces, el viernes por la tarde, en cuanto el sol se ponía, empezaba el Shabbat, empezaba el sábado, el día de reposo. Y entonces, ese día de reposo acababa a la puesta del sol del sábado. Y cuando se ponía el sol en el día sábado, empezaba ya el domingo. Empezaba el domingo. Por eso el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana. Entonces, en segundo lugar, se apareció a los discípulos el domingo. Esta es otra razón por la cual los cristianos de la era apostólica del primer siglo empezaron a congregarse el domingo. Dice, se apareció a los discípulos el domingo. Dice en Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cuándo se presentó el Señor? ¿Cuándo se apareció a los discípulos? El primer día de la semana. Nos damos cuenta de ello. Esta es la segunda razón por la cual la Iglesia apostólica empezó a reunirse el día del Señor, el primer día de la semana, el domingo. Tercera razón, en el primer día de la semana recogían las ofrendas y hacían culto. Dice, cada primer día de la semana, dice Pablo en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, en ese día es cuando se recogían ofrendas, cada primer día de la semana. Entonces, en ese día, en el domingo, se apareció a Juan en Patmos, en la isla de Patmos. El Señor Jesús se le apareció a Juan en la isla de Patmos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, domingo, dies Domini, día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esta es otra razón que la iglesia primitiva tuvo para observar el primer día de la semana. Quinto, celebraban la cena del Señor en domingo, no en sábado, sino que ya empezaron a hacer cultos los domingos, allí donde podía, debajo de un árbol, en la casa de alguien, en un aposento alto, como es este el caso, que vamos a leer en Hechos 27, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, se habían reunido en un culto de Santa Cena, de Eucaristía, para partir el pan. Pablo les enseñaba, o sea, era un culto en el cual tenían la cena del Señor y también tenían predicación, también les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, celebraban la cena del Señor en domingo. La Eucaristía o cena del Señor es llamada el partimiento del pan. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento? ¿Lo saben ustedes? Se lo voy a decir. 10 veces se menciona a la Eucaristía o cena del Señor, también llamada en nuestras iglesias Santa Cena, 10 veces. En todas esas 10 veces, en 9 de las 10 veces, los adventistas y demás sabatistas están de acuerdo de que se refiere a la cena del Señor. De las 10 veces, en todas están de acuerdo que se refiere a la cena del Señor, menos en esta. En esta no. Aquí, según ellos,
era una cena cualquiera, o sea que Pablo posiblemente cuando estaba allí reunido con los hermanos no estaba celebrando la cena del Señor, el partimiento del pan, que es la cena del Señor, es llamada así 10 veces en el Nuevo Testamento, partimiento del pan. Entonces, claro, pues estaban haciendo una cena como otra cualquiera. Seguramente, a lo mejor Pablo encargó unas pizzas y entonces les llevaron las pizzas y Pablo empezó a repartirlas entre los hermanos. En fin, estas son las interpretaciones gratuitas y extravagantes que hacen todas las sectas. Bien. Una de las falacias que dicen los adventistas del séptimo día es que fue el emperador Constantino quien cambió el sábado por el domingo en la iglesia cristiana el 7 de marzo del año 321. ¿Es esto cierto? Pues no, no es cierto. Esto es claramente una falacia histórica de primera categoría. No. Puesto que el edicto del año 321 aplicaba a los ciudadanos no cristianos. Aplicaba a los ciudadanos no cristianos. No aplicaba a los cristianos porque ellos ya descansaban, celebraban el día primero de la semana. ¿Qué nos dice el decreto? Dice lo siguiente: en el venerable día del sol, es decir, el domingo, los paganos, ellos para cada día de la semana tenían un dios. Entonces, el domingo, el primer día de la semana, ellos hablaban de dar culto al dios sol. Entonces dice, en el venerable día del sol se está refiriendo claramente Constantino a los paganos. Dice que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. Entonces ahí Constantino no está imponiendo nada a la iglesia, sino todo lo contrario. Él lo que pretendía es dar un aire de cristianismo al imperio. Entonces estaba tomando la costumbre de la iglesia primitiva y la estaba imponiendo a la sociedad pagana. Entonces, Constantino no cambió el sábado por el domingo. Todo lo contrario, lo que estaba haciendo es que la costumbre surgida en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, imponerla a la sociedad pagana, porque lo que pretendía era cristianizar, entre comillas, a aquella sociedad. Entonces esto no aplicaba a los cristianos porque ellos ya lo observaban. De lo que se trataba es que los paganos tomaran la costumbre cristiana y no al contrario, Los adventistas tuercen tanto las escrituras como la historia. Entonces, nos damos cuenta que ellos, al decir tal cosa, están cometiendo una falacia histórica. ¿Guardaban el sábado los cristianos primitivos o guardaban más bien el domingo? Vamos a ver. Si nos vamos a los padres apologetas, aquí tengo un tomo de los padres apologetas, que son del siglo II y principios del siglo III, los padres apologetas. Este libro es de la Biblioteca de Autores Cristianos. Pues bien, podemos consultar a Justino Mártir. ¿Y qué nos dice Justino Mártir? En el diálogo con Trifón, Justino Mártir escribe un libro que se trata de un diálogo entre él y un judío que tenía interés en la fe cristiana. Entonces, al hablar con Trifón, pues, entre otras cosas, hablan también del sábado. Entonces, si nos vamos al diálogo con Trifón, en el capítulo 10 y párrafo 10, nos dice lo siguiente: cuando ellos terminaron
tomé yo nuevamente la palabra y empecé a hablarles de esta manera. ¿Hay alguna cosa más que nos reprochéis, amigos? ¿O solo se trata de que no vivimos conforme a vuestra ley, es decir, la ley de Moisés? De que no vivimos conforme a vuestra ley, ni circuncidamos nuestra carne como vuestros antepasados, ni guardamos los sábados como vosotros. ¿La iglesia primitiva guardaba el sábado? No lo guardaba. Justino Mártir le dice a Trifón y a los amigos que iban con él, dice, ¿hay alguna cosa más que nos reprochéis, amigos? ¿O solo se trata de que no vivimos conforme a vuestra ley, ni circuncidamos nuestra carne como vuestros antepasados, ni guardamos los sábados como vosotros? ¿Guardamos los sábados? No, ni muchísimo menos. Podemos ir al capítulo 26 del diálogo con Trifón, al capítulo 26 y párrafo 1, y nos dice lo siguiente. Y dice Trifón, ¿qué es pues lo que dices? ¿Que ninguno de nosotros heredará nada en el monte santo de Dios? Y entonces le responde Justino Mártir, no es eso, le contesté. Lo que digo, no es eso lo que digo, sino que los que persiguieron y siguen persiguiendo a Cristo y no hacen y no se arrepienten, no tendrán parte alguna en la herencia del Monte Santo. Las naciones, en cambio, que han creído en Él y que se han arrepentido de sus pecados, entrarán a la parte en la herencia junto con los patriarcas y profetas y con los justos todos que vienen de Jacob, y aun cuando no observen el sábado, y aun cuando no observen el sábado, ni se circunciden, ni guarden las fiestas, absolutamente heredarán la herencia santa de Dios. Pues bien, según los adventistas, según creo que fue la misma Ellen de White, su falsa profetisa, decía que guardar el sábado era la marca de la bestia, el 666. Imagínense qué disparate es ese. Pues entonces también los cristianos primitivos del segundo siglo y de principios del tercero también tenían la marca de la bestia. Nos damos cuenta de que no guardaban el sábado ni muchísimo menos. Si vamos ahora al capítulo 47, del diálogo con Trifón, en el párrafo 1 y 2 dice lo siguiente. Y Trifón dijo a su vez, y si uno me preguntó, quiere guardar la ley mosaica a sabiendas que es cierto lo que tú dices, si bien claro está, reconociendo que Jesús es el Mesías, creyéndole y obedeciéndole, ese se salvará. Entonces le responde Justino, según a mí me parece, oh Trifón, le respondí, afirmo que ese tal se salvará, a condición de que no pretenda que los demás hombres, quiero decir, los procedentes de las naciones, que están circuncidados del error por Jesucristo, hayan a todo trance de guardar lo mismo que él guarda, afirmando que de no guardarlo no pueden salvarse, que es lo que tú hiciste al comienzo de nuestros razonamientos, afirmando que yo no me salvaría si no observaba vuestra ley. Y él respondió, ¿por qué dijiste pues? Me replicó, según a mí me parece, sino porque hay quienes dicen que los tales no se salvarán. Los hay, Trifón, respondí yo. Hay quienes no se atreven a dirigir la palabra ni ofrecer su hogar a los tales. Pero yo no convengo con ellos,
pero yo no convengo con ellos, que si por la flaqueza de su inteligencia siguen aún ahora guardando lo que les es posible de la ley de Moisés, aquello que sabemos fue ordenado por la dureza de corazón del pueblo, como juntamente con ello esperen en Cristo y quieran guardar lo que eterna y naturalmente es justo y piadoso, y se decidan a convivir con los cristianos y creyentes y no intenten, como dije, persuadir a los demás a circuncidarse como ellos, a guardar los sábados y demás prescripciones de la ley. Estoy con que afirman que se les debe de recibir y tener con ellos comunión en todo, como hombres de nuestro mismo sentir y hermanos en la fe. Es decir, aquí vemos que las dos denominaciones existían. Aquellos judíos que creían en Cristo como Mesías y seguían guardando la ley de Moisés, pero Justino le dice, mira, ellos pueden hacerlo, siempre y cuando no nos obliguen a nosotros a hacer lo mismo que ellos, porque ellos, si lo quieren hacer, lo pueden hacer porque son judíos, creyentes en Cristo, pero sin embargo no nos pueden imponer a nosotros la ley de Moisés. Entonces, ¿qué dice? Dice, y no intenten, como dije, persuadir a los demás a circuncidarse como ellos, a guardar los sábados y demás prescripciones de la ley. Entonces nos damos cuenta de que en la iglesia primitiva no se observaba, no había observancia sabática, ni muchísimo menos. Vamos a ver lo que nos dicen en los padres apostólicos, que nos dice Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, que era obispo de la ciudad de Antioquía, le escribe una carta a los magnesios. Y entonces en el capítulo 9, en la primera parte del capítulo, dice lo siguiente. Ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas, es decir, en el antiguo pacto, vinieron a la novedad de esperanza, es decir, al nuevo pacto, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en el que también amaneció nuestra vida por gracia del Señor y mérito de su muerte, misterio que algunos niegan, siendo así que por él recibimos la gracia de creer. ¿Y qué dice Ignacio de Antioquía a los magnesios? Que les dice, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo. ¿Por qué? Porque en ese día resucitó el Señor, según hemos leído anteriormente. Bien, no le quiero ser demasiado cansado. El vídeo se ha hecho demasiado largo, casi 1 hora. Pero no quiero cerrar como broche de honor, como la guinda que corona el pastel de esta enseñanza. Quisiera leer Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 8 y el versículo 1 al 2 del capítulo 3, como una advertencia a ustedes, hermanos queridos que me escuchan, para que no caigan en el error del sabatismo, ni muchísimo menos. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, estoy maravillado, le dice Pablo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y entonces, amigo mío, esto de guardar los sábados
Esto es algo que a nosotros los gentiles no nos compete. ¿Qué dice el versículo 1 y 2 del capítulo 3? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, hermanos queridos, nosotros ya no estamos sirviendo al Señor bajo el régimen de la letra, sino que lo estamos recibiendo, estamos sirviendo al Señor bajo el nuevo régimen del Espíritu. Entonces, hermanos, nosotros vamos a lo que es el contenido moral del mandamiento, del cuarto mandamiento, el cual ya hemos descrito y que no quiero redundar más. Entonces, si alguien les quiere perturbar a ustedes, encadenándolo al no toques, al no comas, ni pruebes, ni aún toques, son cosas que se desgastan por el uso. El sábado como séptimo día de la semana no es más que el giro de rotación de la Tierra, y eso no tiene ningún contenido moral. Eso es un fenómeno sideral y punto. En cambio, nosotros estamos guardando la esencia moral del mandamiento cuando reposamos de nuestros cuerpos, porque tenemos que tratar bien a nuestro cuerpo y no abusar de él. Hay gente que trabaja todos los días de la semana debido a que son avariciosos, y nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que dar reposo a nuestros cuerpos, tenemos que dar un tiempo a nuestra esposa y a nuestros hijos, y tenemos que congregarnos con otros hermanos en la fe para dar culto al Señor. ¿Cómo lo hacía la iglesia primitiva? El primer día de la semana en el cual resucitó nuestro Señor Jesucristo. Dies Domini, el día del Señor. En ese día es en el cual los cristianos nos reunimos. El Señor les bendiga. Espero haberles ayudado y haberles dado recursos para saber contestar y dar razón de la verdad que hay en nosotros. El Señor les continúe bendiciendo. Amén.